Los bajos niveles en el Cutzamala afectan con desabasto de agua a más de 900 colonias en la Ciudad de México. Estamos hablando de que de las casi 2,000 colonias y pueblos que hay en la capital, casi el 50% tiene algún problema de agua. Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez son de las alcaldías con más afectaciones. Pero para abundar un poco más en el tema, agradezco a Irving Morales, él es fundador de la iniciativa Morlán, que nos tome la llamada para conocer más sobre el análisis de datos que realizó. Muy buenas noches, Irving. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Con datos que son abiertos, hallaste información valiosa. Cuéntanos, ¿de qué tamaño es la crisis en las colonias de la Ciudad de México? Bueno, como ya lo mencionaban, en la Ciudad de México hay aproximadamente 2,000 colonias. Se ven afectadas hasta el día de hoy 901 colonias, que son cerca de la mitad, ¿no? Las autoridades mencionan que en estas colonias viven aproximadamente el 25% o el 30% de los habitantes de la Ciudad de México. Pues afortunadamente no son las colonias más densas, pero sí son la mitad de las colonias, ¿no? Por ejemplo, en alcaldías como Cuauhtémoc, el 100% de las colonias están afectadas, Benito Juárez 96%, Álvaro Obregón también 93%, entonces hay una gran afectación. Ahora, con estos datos que están disponibles por parte del propio sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿se encontraría quizá una problemática dependiendo del abasto? Si bien sabemos que, bueno, pues en su mayoría se depende del sistema Cutzamala, lo cierto es que también se tiene esta alternativa de pozos, en fin, ¿eso también pudiste dimensionarlo? Sí, en la Ciudad de México, pues la distribución de agua tiene muchas fuentes, ¿no? Efectivamente, pozos, manantiales, incluso pipas. Como mencionábamos, la mitad de las colonias están siendo afectadas, la otra mitad, pues no dependen del Cutzamala. Sin embargo, en los mapas que hemos estado publicando en estos días, hay mucha gente que menciona que aunque su colonia esté marcada como una colonia sin afectación, pues sí se han visto afectados, ¿no? Entonces, podemos decir que la afectación es mucho mayor que lo que dicen los datos. Ahora, en esta exploración que haces, Irving, también pudiste revisar los niveles de consumo de agua. ¿Qué tan clara es esta información, incluso para las propias autoridades, para saber exactamente, pues, a dónde se está yendo esa agua? Sí, el asunto con el consumo es un tema difícil porque no son datos abiertos. La última actualización que tenemos de datos de consumo es de 2019, entonces el mapa que obtuvimos es con los datos de 2019 y lo que mencionábamos era que si de alguna manera aspiramos a resolver este problema o a enfrentar este problema, necesitamos tanto a la ciudadanía como a las autoridades datos certeros, datos actualizados y datos abiertos para pues saber cuánto consumimos, en dónde se consume de más, en dónde hay ciertas problemáticas, ¿no? Algo que es importante y que es bastante crítico, digamos, es que el consumo en la zona oriente es muy bajo, al menos lo que pasa por medidores. Estamos hablando de aproximadamente menos de un metro cúbico al bimestre por persona. Sin embargo, en la zona poniente llega a haber manzanas con consumos de cerca de 1,000 metros cúbicos por persona al bimestre, ¿no? Entonces, esta diferencia o esta desigualdad en el consumo de agua, pues es brutal, ¿no? Una vez más, estos son datos de 2019, tendríamos que tener datos más actualizados, pero pues lo más seguro es que esa desigualdad siga presente. Irving, te buscamos porque, bueno, pues nos llama la atención el trabajo que haces con los datos y eso es muy importante y pues yo creo que sería importante que justo las autoridades pudieran pues trabajar de manera más certera con los datos, como tú bien lo mencionas, para saber pues cuál es el consumo de agua. En tu opinión, ¿esto está descuidado? ¿Cómo observas esta parte de pues la medición en cuanto al consumo de agua? Claro,
Sí, vaya, los datos que tenemos nosotros son datos que abrió pues, la misma Ciudad de México, ¿no? El mismo gobierno, las mismas autoridades. Y uno de los datos que fue más revelador en los datos que abrieron, que no necesariamente están abiertos como tal ahí en la página, es el horario de servicio de agua en cada colonia. Nosotros hicimos un cálculo para ver cuántas horas a la semana tenía cada colonia. Y lo que nos resultó bastante intrigante es que la diferencia en horarios obedece claramente a las líneas de separación de las alcaldías, ¿no? Es decir, yo puedo vivir en una alcaldía y tener a la semana 20 horas de agua, y luego por vivir enfrente, en la calle de enfrente, pero ya pertenecer a otra alcaldía, quizá tener 60 horas a la semana de agua. Entonces, claramente ahí se están tomando las decisiones de a quién se le proporciona agua y en qué horarios, de forma política y no de forma, pues, para eficientar el recurso, ¿no? Esto tendríamos que cambiarlo, no tendría por qué ser un tema político, tendría que ser un tema de eficiencia de recursos, especialmente con un recurso tan escaso. Irving, te agradezco mucho pues este análisis que haces sobre el tema del agua en la Ciudad de México. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.